Queremos dar la bienvenida en nombre de nuestra hermana Nora Guzmán. Ella es de nacionalidad peruana y ella se congrega en nuestra iglesia acá en Dixon Avenue, y estamos contentos porque podemos compartir con ella ahora este testimonio que es de mucho interés para todos. Nuestra hermana tiene 21 años de convertida al evangelio, pero estuvo muchos años sirviendo al budismo, ¿verdad, hermana? Y queremos nosotros dejar, le vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a permitirle que ella nos pueda contestar, porque es muy interesante. Créame el testimonio que usted va a escuchar ahora. Hermana Nora, nosotros sabemos que usted ahora se congrega con nosotros y hablando con usted me enteré que el testimonio suyo es muy importante. Darlo a conocer, que usted había estado orando porque el Señor le permitiera dar a conocer su testimonio, y el tiempo llegó. Así que para comenzar quisiéramos que usted nos explicara qué es el budismo. Amén. El budismo que de donde Dios me sacó es Nichiren Shoshu Soka Gakkai International, donde 12 millones de personas son activos, miembros. Salió de la India, ¿verdad? Y entonces enseña, ¿verdad?, la práctica que uno puede ser como Dios. Y sabemos que eso es falso porque hay solamente un Dios verdadero, amén, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Y enseñan sobre la iluminación, o sea, cómo uno no solamente chantear, ¿verdad?, unas frases, pero también va junto o unido con un librito, lo que le llaman el Lotus Sutra, right? Donde hacen el gonjo, ¿verdad? Y recitan ese chanteo que, bueno, yo hice por muchos años. Empecé de la edad de 8 años hasta aproximadamente como eso antes de los 17 años, porque éramos una familia muy dedicada a la religión, muy unidos y muy activos, saliendo a las calles, chacobuqueando, es introduciendo la religión a las personas en la calle, y la meta de esa religión es de automáticamente rápido, es de introducirlo y hablarles y darles a ellos lo que le llaman el gohonzo, que es como un pergamino que se usa es el Dios escrito con letras, con todo lo que tiene que ver de la religión del budismo, y entonces escrito en chino. Y entonces si hay otras como unos beads que ellos usan, que es algo idéntico como el rosario que se usa para la práctica, pero cuando uno hace eso junto, chanteo con el libro, que es una práctica se hace diariamente, pues uno puede recibir la iluminación, amén. Y podemos, hablan y enseñan donde ¿cómo se llama? Y creen mucho en la reencarnación, right? Y eso sabemos que tampoco es verdad. Hermana, ¿sus padres eran budistas también? Sí, mi padre fue quien inició, y después cuando llegamos mis hermanos y mi madre a los Estados Unidos, bueno, en ese tiempo yo tenía 8 años y, como dije, creo que estuve hasta los 17. Okay. ¿Y en Perú, porque usted es de Perú, de la ciudad o de algún...? De Lima de Miraflores. ¿Y se practica el budismo en todo Perú o en ciertos sectores? Sí, en Perú hay una área, sí, pero siendo que yo estaba en menor edad, yo no sabía de esa religión hasta que vine aquí a los Estados Unidos, porque mi papá era el que practicaba. Okay. En la entrevista que nosotros le hicimos, usted dice que desde los 8 años comenzó en estos caminos del budismo. ¿Por qué usted no comenzó antes, desde que
sus papás siempre lo han sido. Porque cuando mi padre viajó, yo me quedé con mi mamá y mis otros hermanos en el Perú. Cuando mi mamá viajó 2 años después a encontrarse aquí con mi papá, nosotros nos quedamos con mi abuelita. Prácticamente mi abuela nos crió a nosotros. Me recuerdo que íbamos los domingos a la iglesia católica, ¿verdad? Pero en verdad no teníamos esa, puede decir, relación, ¿verdad? Y para mí era algo normal, ¿verdad? Por eso es que hasta que nosotros no llegamos aquí a los Estados Unidos fue que, como niños y hijos, ¿verdad? De nuestros padres, pues teníamos que, estar en la religión y ser miembro activo. Hermana, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Hermana, en lo sobrenatural, ¿cuál fue su experiencia que tuvo usted durante? Antes, después. No, en la religión. Del budismo. Ok, sí, yo me acuerdo que tendría como unos 15, 16 años cuando yo estaba en la sala haciendo ese chanteo, la oración, ¿verdad? La repetición del chanteo. Me recuerdo que mi cuerpo me elevé hacia el aire, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a hacer la práctica, nos ponemos de rodillas, ¿verdad? O muchas veces nos sentamos con las piernas, metidas hacia adentro. Pues yo estaba de rodillas. Me acuerdo que cuando de repente mi cuerpo empezó a elevarse hacia arriba en el aire, pero a la misma vez vi como una luz grande y fuerte, entraba hacia la sala hacia la sala del hogar de mis padres. Amén. Wow. Hermana, usted dice, eso se le llama levitación. El subirse en el aire. Ajá. Sí, se puede decir que sí. Pero usted tiene que concentrarse Sí, y mira, yo quiero explicar algo, porque de mis 4 hermanos, yo fui la más fiel de todos mis hermanos. Era la que siempre fui dedicada, como me comportaba como un líder. Se tenía que levantar temprano, teníamos que tener todo ready. Aunque yo no era la hermana mayor, pero eso estaba dentro de mí, que tenía que estar siempre como en liderazgo, tenía que mantener, organizar y en control todo. Sí, yo, en ese tiempo, ¿verdad? Cuando estaba en el budismo, sí, era una de las, fue la fiel en el. Qué bien, hermana. Mire, yo creo que ese mundo por el que usted caminó, es bien intrigante, porque hay muchas religiones que también presentan cosas así bien, que tiene que ver mucho el chanteo o la repetición de cosas que usted dice para que puedan hacerse sí. como poderoso. Es una combinación del chanteo con a leer por la mañana y por la noche el librito. Wow. Mi amada hermana, si nos puede contestar la pregunta, ¿qué es chanteo? Chanteo es una repetición de unas palabras que compuso el Nichiren Shoshu, que se dice es Nan Myoho Renge Kyo, y tiene un significado cada palabra, que es lo que lleva a la iluminación de cada ser humano cuando están al frente del gojonzo y chanteando. Es como una revolución que se hace. Entonces cuando uno tiene fe en ese Dios, ¿verdad? Pero para ellos no usan la palabra Dios, ellos usan la palabra Buda. Yes. Ellos se identifican, yo soy un Buda. Entonces para ellos el Dios es Buda. Eso hay que tenerlo claro, ¿es eso? Lo que pasa es que la religión del budismo enseña de que uno puede ser Dios.
Yes. pura, ya sabe que de dónde viene esa doctrina. Realmente él no ha descansado de saber eso. El enemigo de nuestras almas en el libro de Génesis le dijo lo mismo a Eva, que podía ser como dioses. Por eso sabemos, y en el tema que yo estaba tocando los jueves predicando, por eso me interesé, porque el tema es acerca de doctrina de demonios. Y cuando son las doctrinas de demonios, hay una gran ramificación de enseñanzas en las cuales Satanás pone como que fuera un buffet. Si a usted no le gusta el budismo, usted puede ir al hinduismo o puede venir a otro tipo de religión y no importa, todos van a llevar la misma doctrina satánica, que es enseñar y engañar a la gente que pueden llegar a ser como Dios. ¿Y qué pensaban ustedes? ¿Que de verdad iban a llegar a ser como Dios? Bueno, como se nos enseñó, pues sí, esa mentalidad, sí. Wow. Ya, esa manera de vivir, y que somos mejores que otras personas, ¿entiendes? O sea, en ese entonces, ¿verdad? Superior. Sí. Wow, hermana, ¿y ustedes oran y ayunan? ¿Hacen alguna disciplina de...? Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Sí, tienen mensualmente un calendario, y sí, es muy importante lo que le llaman el daimokutoso, que es orar por horas y horas y horas y horas y horas. O sea, es un grupo que se congregan en una casa, empiezan, el daimokutoso, el chanteo, se pueden quedar las personas 2, 3, 4 horas, y así siguen llegando de la área, dependiendo de la área de donde son, el estado, la ciudad, y es diciendo como una cadena, que hacen. Pero es la misma repetición, la misma frase. La misma. En el hinduismo se hace eso que se llama mantras. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que se llaman mantras. Hermana, yo no sé si quiere preguntar hacerle alguna pregunta más a la hermana, porque es bien importante. Sí, es importante. La verdad que para mí todo es nuevo, ¿no? Ella dice, nunca había tenido yo una experiencia de platicar con alguien que había pertenecido a Dios gracias a esa religión. Pues lo más impactado que yo estoy, ¿cómo empieza el Señor a trabajar en usted? Tuvo que ver a alguien que habló de Dios. Sí, me acuerdo que cuando yo tenía tal vez unos 12 años, al frente donde nosotros vivíamos había una niña, mi vecina, y ella cargaba siempre un librito negro. Entonces a mí me llamaba la atención, y entonces cuando un día ella se acerca donde mí, ella me dice, ¿qué cosa es ese libro? Ella me dice, es la espada. Yo dije, ¿qué? ¿Es un libro para mí? No, es la espada, la palabra de Dios, una niña de 12 años, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que algo como me llamaba la atención, y un día yo me empresto ese libro, y ella me dijo, sí, cuando tú quieras leerlo. Y bueno, varias noches yo estuve debajo de la sábana, ¿verdad?, en mi cuarto, leyendo con un flashlight, right? Leyendo. Claro, no entendía, pero algo me llamaba, era como un imán, como una atención que tenía que yo estar leyendo sobre ese librito. Y entonces, bueno, hasta que un día me cogieron, me lo arrancaron de mis manos, pero después cuando tuve la oportunidad también se lo quité de la mano y se lo entregué, porque, algo que no es tuyo hay que devolverlo. Pero así empezó. Después, cuando estuve en mi high school, Dios pues me puso a una hermana, Irene, y yo sigo orando por ella para que Dios la bendiga, porque Dios la usó como vaso para hablar a mi vida. Dios simplemente estaba usando diferentes personas, usando la palabra para que el momento correcto, en su tiempo, ¿verdad?, yo pudiera venir a los caminos del Señor. Fue el instrumento. Sí, ella para fue uno de los instrumentos. Hermana, en su familia nunca hubo alguien que fuera cristiano, que estuviera durante ese proceso orando por usted, intercediendo por usted. Sí, después que pasaron los años, me enteré que mi abuelita, Rogelia, fue cristiana. Ahí está la clave. Entonces, una vez mi abuelita, mi bisabuela, mi abuelita me habla y me dice,
tú sabes que tú siempre fuiste la preferida de mi mamá. Y bueno, como uno cuando niño, ¿verdad? Uno hace maldades, sus cositas, ¿verdad? Pues yo me escondía debajo de su falda, porque ella se ponía sus falditas largas, ¿verdad? Le doy gracias, gloria, honra a Dios, porque hubo una persona que estuvo orando por su familia. Y de toda mi familia, de la familia Herrera, ¿verdad? Dios me escogió a mí. Aleluya. You know, porque como yo siempre digo, yo no lo estaba buscando a él. Él me escogió. Amén, A mí. aleluya. Así es. Amén. Desde antes de los tiempos ya lo tenía él escrito. Es que la palabra de Dios lo dice, ustedes no me buscaron a mí, yo lo busqué. Amén, ese es algo, hermana, hermoso, porque nosotros sabemos que siempre alguien en algún lugar, aún sin conocernos también, han estado orando, como nosotros lo hacemos, Sí, en el clamor. Sí. Oramos por todas las personas que no conocen al Señor y a veces no sabemos sus nombres, dónde viven, nada, pero la oración llega y Amén. lo vemos con usted ahora. No solamente eso, hermana, pero personas que tienen fuerza de autoridad en uno, cuando oran por uno, entonces tienen mucho efecto. Las personas que tienen autoridad y fuerza en ti son tus padres, tus abuelos y así antepasados. La familia. Que sí, que son mayores que tú. Esos son tus personas de autoridad. Y cuando personas de autoridad oran por ti, así pasa el tiempo que sea, créelo que va a llegar. Amén. Créelo que va a llegar. Amén, hermana. Usted me decía durante la entrevista que tuvimos que usted también deseaba ser santera. ¿Y cómo era eso de combinarse del budismo a ser santera? ¿Qué era lo que la llamaba también a hacer eso? Porque ya sabemos que el Señor la salvó, bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero esa experiencia que ella tuvo, por eso es que estamos hablando de esto, porque muchas personas todavía están atadas a ciertas creencias, religiones y de ocultismo. Y la hermana también dentro del budismo quería también poder experimentar lo que era la santería. Y no sé si su mami o prácticamente eso. la familia, sí, ajá. Buscamos, ¿verdad? ¿Y cómo era eso, hermana, que quería entrar en ese mundo? Bueno, primeramente nosotros practicábamos el espiritismo, de una cosa y otra, ¿verdad? A mí me llamó la atención mucho. Y entonces yo dije, cuando tuve un momento, claro que eso no, mis padres, mi familia no lo supieron, pero cuando yo conocí a esta persona, a mí me interesó mucho, ¿verdad? Y entonces yo quise, pero ahí es cuando Dios metió su mano, él dijo no. Y entonces así, poco a poco, ahí fue cuando Dios puso a la hermana Laura, y ella me invitó al servicio, y pues yo nunca había visitado una iglesia cristiana, era algo diferente a lo que yo estaba ya por años acostumbrada, ¿verdad? Y entonces, y como ellos alababan al Señor, como con una libertad, ¿verdad? Y eran muy felices y mucho, es como que si uno estuviera en una fiesta, ¿verdad? Pero es una fiesta. Sí, ahora yo puedo entender, sí, es una fiesta pentecostal y bailamos en el espíritu, en el espíritu. Amén. Entonces, ahí nos explica eso después, porque también así pasaban cosas y la gente piensa que es el Espíritu Santo, pero no lo es, porque en eso hay que tener cuidado. Sí. Y yo quisiera, usted experimentó la diferencia de lo que es estar ahora y experimentar ese gozo, esa alegría con el Espíritu Santo que Él nos mueve, pero también experimentaba otras clases incluso oía voces, ¿verdad? sí. Usted me dijo, ¿podría explicarnos un poco de eso? Ok, cuando yo vine, Dios usa a quien quiera y como Él quiera. Amén. Y en esta situación, mi esposo bebía mucho. Entonces, un día, en una discusión con él, yo tenía una cadena que mi esposo me había comprado con el nombre de los dos. Y entonces, él me lo arrancó y me lo tiró, que terminó en la otra yarda. Pero entonces,
con esa reacción que él tuvo, me impulsó a yo ir a tocarle la puerta de esta vecina, María, y ella me invita y me lleva a la iglesia. Ahora, dije que cuando llegué primero a la iglesia pentecostal hispana, pero esta vez fui a la americana, muy bien. Y yo siempre le decía a ella, yo no tengo adicción, yo no soy del problema, es mi esposo, pero voy a ir porque yo quiero un cambio en mi vida. Amén. Y así fue. Y entonces cuando yo acepté al Señor, ¿verdad? Yo vi cómo la venda fue quitada de mis ojos, porque yo vi automáticamente una luz de la oscuridad, una luz entró a mis ojos y empecé en ese momento, ¿verdad?, a tener experiencias. Y cuando yo me iba a dormir, pues yo escuchaba así, voces, escuchaba voces. Ahí fue, se puede decir, la batalla espiritual entre los ángeles, el reino de Dios, y el diablo y sus demonios, ¿verdad? Ese reino, donde Dios me sacó del infierno a la luz. Amén. Y entonces así sucesivamente, muchas noches yo me iba a acostar y escuchaba voces, y muchas de esas voces me decían, no te vamos a dejar, tú eres una perla del infierno y vamos a pelear por ti. Y cuando las personas dicen que escuchan voces, es muy real. Eso no es algo inventado. Y la lucha empezó cuando yo a la mañana, muchas noches no podía dormir, ¿ok? Y en mi cuerpo lo tenía dolorido, y cuando me chequeaba en el espejo, ¿ok?, tenía muchos moretones, lo que le llaman black and blue. ¿Por qué? Porque cuando yo dormía estaban ahí los demonios atacándome, peleando. Había una lucha espiritual. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que en ese entonces mi pastora, Nidia Burgos, que ahora está en la presencia del Señor, una mujer dedicada que ama las almas, me tenía siempre en oración. Aleluya. Amén. Las oraciones son muy poderosas. Por eso es que cuando nos reunimos, nosotros sabemos que el Señor está contestando. Y posiblemente alguno que nos está viendo ahora mismo esté en la misma situación y esté pensando, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo puedo salir de esto? Y aquí tenemos el ejemplo con nuestra hermana Nora. Solamente el Señor puede hacer esa obra perfecta. Usted sabe que el hombre no tiene fuerzas por sí mismo. Necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Y la unción del Señor, y Él pelea por nosotros. Hermana, usted nos contaba que tuvo un periodo de ayuno, ya siendo cristiana. Amén. De 21 días, sí, y para pelear esa batalla espiritual que usted nos está diciendo. ¿Qué experiencias tuvo en ese tiempo? Así como el Señor Jesús, que fue también tentado dentro del ayuno 3 veces. ¿Qué experiencias tuvo? Sí, antes de explicar eso, ¿verdad? La razón que yo pude entrar a esos 21 días de ayuno fue porque hubo un tiempo en mi vida y muchos meses que de repente perdí el trabajo, todo estaba yendo mal, todo, porque cuando llega, ¿ok? Entonces, una vez voy a visitar a una hermana que es madre de una de las amiguitas de mis hijas. Voy y estaban teniendo 3 días de retiro, amén, gloria a Dios por eso, y me llevé a 2 de mis 4 hijos. Y entonces cuando esta hermana, que es de Canadá y no habla inglés, ¿verdad?, me traducieron todo cuando ella empezó a ministrarme. Y fue cuando ella me habla y me dice que Dios me mandaba a 21 días de ayuno y que Él me fortalecía, ¿verdad?, en esos 21 días, porque Dios tenía un gran propósito para mi vida, ¿verdad? Y que las promesas que Él me había prometido y todo lo que fue profetizado a mi vida, Él los iba a cumplir en su tiempo. Amén. Pero que la palabra no iba a pasar, se iba a cumplir. Y entonces pues en ese momento cuando me administraron y me hablaron muchas cosas, el Señor me habló profunda, ¿verdad? Y sobre mis hijos y el ministerio que Dios tiene con mi familia y mis hijos. Amén. Incluyendo a mi esposo. Aleluya. El Señor
de alguna manera siempre se ha manifestado en su vida. Yo veo que cuando el Señor tiene propósito en la vida de alguien desde niño, ya el Señor está haciendo una obra y protegiendo. Sí. Lo sabemos nosotros. Entre esas cosas que usted me había dicho, usted dice que iba caminando en un parque. ¿Qué le pasó en ese lugar? Sí, ese parque estábamos todos en familia y de repente pues yo me salí, me imagino, del grupo y me perdí en el parque en Lima. ¿Y qué pasa? Que de repente pues yo veo un personaje vestido de como un color brown, maroon, right? Tapado su cara. Cuando me recoge del piso, ¿verdad? Él me tenía en sus brazos, pero yo tratando de mirar, no tenía cara. Pero ¿qué pasó? Que yo escuché una voz donde le dijo a este personaje: suéltala, porque ella es mía. Suéltala. Y la segunda vez que él dijo suéltala, él me soltó y me puso en el piso del parque. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que yo tal vez tendría como unos 5 o 6 años en ese entonces. Estaba pequeña. Sí. Y cuando tenía de 15 entre 14 y 15 años, ¿qué le pasó también? Yo tuve varias experiencias, pero una de esas, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto con mis hermanos. Ese me impactó mucho, hermano. Y entonces, uno de los miembros, ¿verdad? Ya para ese entonces también mis padres eran líderes. Y entonces, cuando esta mujer pasaba por el pasillo, me acuerdo que yo estaba con mis hermanos y yo sentí como ese querer, anhelo de salir del cuarto y pararme en la puerta. Y cuando veo a esta persona caminando por el pasillo que quería usar el baño, yo vi ese snake, Culebra. la culebra delante de la cara de ella. Y yo le dije: tú eres mala, tu corazón es oscuro y eres mala. Así le hablé a ella y ella con una sonrisa: tú no sabes lo que estás diciendo. Pero sí, Dios o sea, aunque yo todavía, porque siendo menor de edad, ¿verdad? No conocía al Señor, pero Dios me mostraba esas cosas, sobre esa persona. Y yo les decía: tú tienes mucha maldad en tu corazón. Y ella se sonreía nomás. Y como que si yo tuviera, Wow, hermana. Y a los 22 años dice que usted intentó suicidarse también. Sí, eso es verdad. Pero es porque eso fue antes de conocer al Señor. Sí, yes. La batalla que tuvo ya después, siendo cristiana, para poder salir ya totalmente del mundo de las tinieblas, de cómo estaba, no fue fácil, ¿verdad? No, porque en verdad había muchas cosas, pero le doy gloria y honra al Señor que pues Él tuvo un tiempo, y el día y la fecha para que Él me sacara. Amén. De todo eso. Hermana, yo no sé si ustedes quieren hacerle unas preguntas. Bueno, a mí me gustaría saber, hermana, cuando ya conociste al Señor, después que ya lo conociste, ¿cómo percibiste tú la diferencia entre lo que habías vivido en aquella religión a lo que vives? Entonces empiezas a vivir en el camino a Cristo. ¿Cómo tú ves la diferencia en ese momento? Yo tuve una experiencia personal con el Señor porque en el 97 yo tuve un accidente de carro y estaba mi madre y yo yéndonos al trabajo. Entonces yo en el accidente yo me fracturé el cuello. Yo no lo supe hasta que llegué al hospital donde me hicieron los exámenes y eso. No, me acuerdo lo único que cuando del dolor me desmayé. Y voy a contar esto y no lo digo mucho, pero solamente cuando el Espíritu Santo me dirige. Amén. Cuando escucho la ambulancia, ¿verdad? Y me están llevando, entro como en un túnel gris, negro, que apestoso, que huelía como azufre. Y veía yo una oscuridad donde mi alma en ese entonces se estaba yendo. Y yo digo,
y siempre diré que por la misericordia de Dios, porque la palabra nos dice que Él tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Y cuando Él tiene un propósito con la persona, ¿verdad? Entonces de repente salí de ahí y me encontré en el hospital cuando me despierto y el doctor me estaba cosiendo porque del golpe me había cortado aquí y estaba sangrando. Y él me dice, tú eres un milagro de Dios, me dijo. Amén. Y me dice, dos cosas, o hubieras muerto o hubieras podido quedar un vegetal el resto de tu vida. ¿Ok? Después del dolor me desmayé totalmente hasta cuando cuando me desperté estaba esperando porque querían hacerme unos rayos X. En ese momento me acuerdo que mi mamá, ¿verdad? Dios me la cuide y la bendiga donde ella esté en este momento. Y sigo orando por ti, madre. Sigo orando por ti. Porque Amén. si Dios tuvo misericordia de mí, Amén. Él puede tener misericordia Amén. de ti Aleluya. y de toda mi familia. Amén. Señor. Y yo lo creo y En yo el nombre de Jesús. me aferro a la palabra de Dios. Amén. Porque Él cuando viene hace a una persona libre, libre es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me acuerdo cuando mi madre se acerca donde mí, ella rápidamente, Nora, tienes que empezar a chantear para que el gojonzo te cuide, te proteja. Y me acuerdo que yo sentí algo de arriba de mi cabeza que entró entró en mi cuerpo y sentí una fuerza, como un valor que entró de mí, y yo le eché la mano a mi madre al lado, le dije, no, es Jehová Dios Aleluya. quien me va a levantar de esta cama. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él me va a levantar, así como Él murió en la cruz del Calvario y derramó la sangre de Él en el Calvario. Yo sé y yo confío que Él me va a levantar. Amén. Amén. 10 meses pasaron, hermana, un proceso fuerte, porque me pusieron un halo vest, un aparato en la cabeza para que yo no pudiera mover mi cuello, para que mis huesos del cuello pues se pegaran, ¿verdad? Y la fractura no fue así, sino así, diagonal, que fue mucho más difícil. Y los huesos que se fracturaron fue la quinta y la sexta vértebra, que es lo que aguanta el cuello. O sea que yo estaba caminando por el milagro de Dios que había hecho en mi vida, y por el propósito que Él tenía para mí. Entonces fueron 10 meses fuertes. Pero antes de yo salir del hospital, yo me acuerdo que yo le digo al Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Porque yo sentía, hermanas, como que el mundo estaba sobre mi cuello. Y yo le dije, estoy viva porque tú me tienes viva. Ok, pero yo no quiero cualquier enfermera. Yo quiero una enfermera, le dije al Señor, llena del Espíritu Santo, para lo que tú quieres con mi vida, tú me lo enseñes con ella. Y así Amén. fue. Amén. Cuando yo llegué a la casa, entra una, así como David, chiquitita, morenita, cerró la puerta y me dijo, yo soy la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jehová me ha mandado a mí. Gloria a Dios. Y cuando yo escucho a esta dama, chiquitita, delgadita, ¿verdad? En ese momento yo veía como que era un David, el David, ¿verdad? Y yo me quedé, oh my God, Dios mío, gracias porque escuchaste mi oración. Pues así, poco a poco, Dios la usaba para enseñarme todo lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y me enseñó a creer en el reporte del Señor, que era la sanidad. No importando lo que diga el doctor, los diagnósticos, los exámenes, ¿verdad? Los resultados, el reporte es sanidad. Amén. Y en el Aleluya. transcurso de mi proceso de sanidad, estamos en una campaña y el Señor usó a un evangelista y me habló, y ese día me da el Señor a mí el ministerio de sanidad. Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto cuando yo estoy aquí esperando mi sanidad? Pero Dios hace como Él quiera. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó?
pasaron esos 10 meses y yo ya quería que, desesperada, que me sacaran el Halo Vest. Y yo llamando y llamando a la oficina. Y uno de esos, pues, no sabía que mi doctor, ok, se había ido de vacaciones. Y yo le decía a la enfermera, a mí no me importa, llámenlo donde esté porque yo quiero. Y insistía, pero eso era, yo, por muchas veces caemos en esa zona de conformidad. Ahora yo puedo decir que ya era el momento, o sea, tenía que yo, I had to birth it out. Tenías que parirlos. Sí, mi milagro. Y yo sentía algo, eso, en mi estómago, hasta que llegó el tiempo, cuando me llama el doctor y me dice, discúlpame, pero estaba en mis vacaciones, Nora. Oh, sí, muy bien, ahora usted me va a ver a mí. Yo necesito que me saque este aparato. Y eso era una lucha y aparato. ¿Por qué? Quiero contar que donde yo estaba tomando medicina para el dolor, ¿verdad? A mí me tocaba cada 8 horas. Llegó el momento, hermano, que yo tomaba la medicina cada media hora. O sea que yo me había adictado a esa medicina, ¿ok? Por eso aquí hay que tener mucho cuidado con las medicinas que uno toma y pone a su cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Amén. Pero entonces, cuando me hicieron una cita para la operación, mi padre viene y me lleva al hospital. Bueno, todo estaba organizado, porque después nos dimos cuenta que no tenían en los papeles ni la fecha para operación para mí. ¿Okay? Ya me iban a poner a dormir para empezar la operación, cuando de repente viene el asistente doctor y dice, Nora, el doctor ha parado todo. Después de media hora viene mi doctor y me dice, Nora, tú sabes que yo anoche, yo estaba pidiéndole al Señor sabiduría. En ese momento me pude dar cuenta que Dios había escogido a mi doctor, que es cristiano. Amén. Entonces él pidiéndole sabiduría al Señor, y Dios no le contestó hasta ese día de la operación, en la madrugada, cuando salió de su casa a ir al hospital. Y el Señor le dijo, chequea esos mismos rayos X, chequea los rayos X, que fueron los rayos X que 2 meses anterior este otro doctor había visto. Pero lo que pasa es que ya Dios había escogido una persona, el día y la fecha, para que vieran los resultados de sanidad para mí. No era el otro doctor, era mi doctor que Dios había escogido. Y cuando él viene, después de media hora, él me dice, Nora, para mí, para la ciencia, tus huesos están sanos. Y si tú me das permiso, te puedo sacar el Halo Vest. Y esa experiencia sobrenatural, ¿verdad? Que Dios hizo, como Él lo organizó. Mi padre estaba esperando en el waiting room, esperando la operación. Que le diga el doctor, oh, ya está todo hecho. Aleluya. ¿Ok? Gloria a Dios. Solamente el Señor Aleluya. puede. Solamente puede Dios hacer este Amén. milagro. Solamente Dios. Hermana, el Señor le dio discernimiento, ¿verdad? De espíritu. Sí. Después de que usted ya aceptó al Señor y usted empieza a caminar en el Evangelio, el Señor le dio ese don. Entre una de las cosas que usted me dijo es que cuando usted estaba en cierto momento, usted veía algo que entraba en la parte de abajo, como Sí, en los 21 días de ayuno hubo una pelea, ¿verdad? Una pelea, porque por mucho tiempo yo tuve mucho dolor de cabeza. Sí. Pero entonces, o sea, Dios fue organizando todo, la parte de mi vida, la experiencia, todo lo que yo estaba pasando con este solo propósito, ¿verdad? Que yo un día pudiera dar mi testimonio. Pero en esos 21 días de ayuno me acuerdo que estaba yo en la madrugada orando y clamando ante la presencia de Dios, y de repente yo veo como un humo debajo de la puerta, y ese humo se volvió como en una cobra o una serpiente. Y así me hacía con la boca, así. ¿Ok? Pero también se le olvidó de que Jehová Dios de los ejércitos estaba conmigo en ese momento. Y yo escucho la voz del Señor cuando me dice, no tengas miedo,
porque no te puede tocar. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que me gusta, que el Señor, nuestro Dios, tiene poder. Tiene poder. Y la hermana, ya siendo cristiana, tuvo batallas, pero el Señor la ha librado de todas ellas. Amén. Sabemos que el Señor, hermana, la usa también, aún actualmente está con ese mismo don, le está mostrando cosas, pero usted sigue metiéndose con el Señor de la misma manera. Ayuno, oración. Amén. Yo conocí el lugar de oración donde en su casa, yo creo que eso es algo bien lindo, bien precioso, porque es un lugar que parece como que fuera una mini iglesia. Me encantó. Ella tiene lugar en donde puede clamar y orar, pero el Señor le ha mostrado más cosas también, ¿verdad? Sí. Aleluya. Yo no sé si ustedes quieren preguntar. Si usted me estaba diciendo, hermana, que usted siente que el Señor la escogió a usted para un ministerio, y que usted no quiere seguir como simplemente siendo una silla más en la iglesia, usted quiere tomar posesión de ese ministerio, el Señor lo puso en las manos. Amén. Háblame de ese ministerio, por favor, hermana. Sí, ese ministerio es, y él me confirmó varias veces. Muchas veces nosotros cuando oramos se nos olvida lo que oramos, pero a Dios nunca se le olvida. Amén. Me acuerdo que en un retiro me voy para Connecticut y el Señor me habla y me dijo: yo te he llamado como predicadora de mi palabra. Amén. Tal vez a ti se te olvidó, pero a mí no se me ha olvidado. Y yo te he escogido a ti para predicar mi evangelio. Amén. Y entonces, y wow, yo dije, wow, gloria a Dios. Entonces, pues, pasó el tiempo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Este año pude completar mi 3er año del instituto. He aprendido mucho, ¿ok? Pero cuando uno de verdad anhela y quiere, ¿verdad? Llegar a donde Dios lo quiere, ¿verdad? Entonces uno tiene que esforzarse, tiene que orar, tiene que buscar al Señor en ayuno y oración, leer la palabra. Amén. Es muy importante porque Dios va a ser, ¿ok? Su lado. Pero a nosotros nos toca también decirnos: hoy en el nombre de Jesús me levanto, presento ayuno, clamando, intercediendo, conquistándolo a Él. Porque la palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esas cosas ocultas que están, ¿cómo se llama? Escondidas, que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Dios tiene todo el poder y Él no tiene excepción de persona. Él, si tú buscas a Dios, tú vas a tener una experiencia. No puedes decir que Dios es un Dios aburrido. No way. Esa es una mentira del diablo. Si tú haces una decisión y no matter what, pase lo que pase, tú vas a tener una experiencia con el Señor de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. No sé si mis hermanas, antes de que terminemos, quieren hacerle una pregunta más. Me gustaría preguntarle a la hermana, ahora mismo, usted sale de ese lugar, ¿verdad? Ahora mismo su familia es cristiana. ¿Cómo es la relación ahora con su familia, con su madre? Porque de repente cuando no compartimos lo mismo, entonces existe separación. Sí, mira, para la gloria de Dios y con la ayuda del Señor pude sacar a mi abuelita, ¿ok? Y a uno de mis hermanos, René, que ahora está en el Perú. Somos 3, ¿ok? De la familia, pero el resto de la familia todavía se están como miembros activos en el budismo. No ha sido fácil, porque desde que yo llegué a los caminos del Señor, yo sentí un rechazo, que por muchos años yo lloraba y no entendía. O sea, yo sé que soy hija de mis padres, soy hermana de mis hermanos, pero que no te, como que no te hacen parte de la familia. Eso duele. Sí. Y traté por muchos años, de estar ahí incondicionalmente, pero llegó un día y Dios usó esta dama y dijo: no más, no más. Porque tú te tienes que hacer respetar. No significa que porque tú eres hija de Dios y seas cristiana, no más. Y desde ese momento
yo ya con una, no es que no lo tenía, pero con una autoridad, yo dije no más. Hasta que poco a poco, Dios me dirigió, ¿verdad? En su espíritu, y estoy aquí ahora en Newark con la ayuda del Señor, y aquí quiero crecer. Todo lo que yo he aprendido en el Señor, quiero compartirlo, quiero enseñarlo para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Sí, Señor. Hermana Nora, le agradecemos mucho, mis hermanas también. No sé si usted quiere hacerle todavía una pregunta antes de que oremos y despidamos el programa. Parte de mi ministerio, hermana, el Señor me dio el llamado para trabajar con las mujeres maltratadas. De violencia doméstica. Esa es la área donde Dios me quiere mover. Amén. ¿Tú estás preparada para este ministerio? ¿Tú te sientes preparada? Y no solamente te digo preparada emocionalmente, pero estás preparada literalmente en todo para eso. Sí, yo creo que sí, hermana. Porque yo te puedo ayudar en ese ministerio, porque yo fui invitada a dar unas convenciones de violencia doméstica en la ciudad de Nueva York, en una escuela que yo te puedo llevar a ti para que tú hables también. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Nora, me da mucho gusto escuchar su testimonio, y verdaderamente el Señor ha trabajado poderosamente en usted, y así es de que la animo que siga adelante y que siga predicando las buenas nuevas, porque eso es lo que Dios le ha dado, ese ministerio. Y aquí estamos, y bueno, todo el ministerio de adoración nos sentimos muy gozosas, nos gozamos poderosamente porque Dios ha trabajado en usted y seguirá trabajando en su familia, y también esto es un testimonio para que el pueblo lo está escuchando, y la honra y la gloria sea para Dios, que así va a trabajar el Señor. Les quiero dar gracias por la invitación y esta oportunidad a Dios, ¿verdad? Porque Dios está en todo esto, ¿verdad? Yo sé que Él va a seguir abriendo puertas, y como yo le estoy pidiendo al Señor, yo quiero conocer nuevas personas que de verdad aman tu obra. Amén. Y que están dispuestos a hacer el trabajo a lo que tú nos llamaste. Amén. Mateo 24:14, a ver, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Les quiero dar gracias a mis hermanos por el apoyo que me han dado en este día. Dios te bendiga, hermanita Gaby. Gloria a Dios. Sigan adelante. No hay nada imposible para Dios. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu petición, en qué es lo que está pasando en tu vida. Yo simplemente te digo, aunque no entiendas, porque muchas veces querer entender antes de accionar. Así es. Métete en la brecha, ponte, ayuda, busca de Dios. Un soldado, cuando uno es escogido de Dios, no podemos correr de Dios. Amén. Y yo te quiero decir, hermana, que no desmaye con esa fuerza que tienes y ese deseo de servirle a Dios, que no desmaye, aunque tú veas que a veces se puede tardar un poquito para llegar el cumplimiento de tu ministerio, porque pasa, hermana, porque pasa, pero es que todo viene hecho en el tiempo de Dios, nada en el tiempo de nosotros. Tú tienes que esperar por el tiempo de Dios para que tu ministerio sea realizado, porque Dios tiene su todo calculado cuidadosamente, y Él sabe cuándo llega cada cosa para cada uno de nosotros. Si ese ministerio lo puso en tus manos, eso viene. Solo tenga un poquito de paciencia y no te preocupes, que el Señor va a abrir puertas para que tu ministerio tenga. ¿Usted me quiere decir algo, hermana? No, un privilegio tenerla hoy, hermana, con ese testimonio grandioso. Estamos abriendo este espacio de milagros que Dios ha hecho. Amén. Porque de repente tenemos la hora de clamor en la radio, pero de repente solo nosotros miramos los milagros, y entonces nosotros queremos motivar a la iglesia, motivar a los ministros, a los pastores, que alimentemos los milagros que Jesús hacía. Amén. Cuando caminaba, de repente nos estamos yendo porque bíblico y predicar la palabra, pero también Dios hacía milagros. Amén. Y nos está ejecutando en la iglesia eso. Y en la radio hay miles y miles de milagros que vemos. Todo el ministerio de Clamor al Mediodía lo vemos.
A cada instante lo estarán viendo ustedes. Estaremos pasando uno semanal donde la gloria de Dios se ha derramado poderosamente. Si no nos dan el espacio en la iglesia, lo damos a ustedes para que, de repente es para ustedes, para que Dios vea, que vean la gloria de Dios. Entonces necesitamos ministros, varones de Dios, pastoras que tienen ese equipo de mujeres poderosas de ayuno y oración. Empiece a alimentar los milagros, que haga milagros Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que el que salió enfermo salga sano. Amén. Aleluya. Amén. No tenemos nada que dar, lo que tenemos damos. En el nombre de Jesús reciba sanidad. Amén. Aleluya. Bueno, hermana Nora, muchas gracias por estar con nosotras. Mi hermana Areli, la pastora Nancy, amén, que el día de hoy nos acompañó, mi hermana Yesenia, que somos un equipo, y su servidora Gabriela Bayar, y estamos nosotros siempre con este anhelo, con Gaby también, de poder traer este segmento en el cual usted pueda ver la gloria y la honra del Señor, cómo es que el Señor opera en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotras pensamos siempre que vale la pena servirle al Señor, vale la pena orar, interceder en el nombre de Jesús, porque mire, hay una necesidad que fue resuelta, había una necesidad que hace años, porque quizá no fue en manos de nosotros, pero somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Estamos en todo el mundo. Amén. Y gracias al Señor que ella pudo venir a los caminos del Señor, al conocimiento del Padre. Amén. Y así esperamos que usted que nos está viendo ahora, usted también tome una decisión. Usted piense que sí hay esperanza, que hay un camino, y este es Jesucristo. Amén. Por eso usted está viendo hoy este programa. No es casualidad que usted está en este momento viendo y escuchando este testimonio. El Señor puede hacer lo mismo contigo, puede hacerte libre en el nombre de Jesús. Hermanas, vamos a orar ya que somos de oración. Vamos a orar y vamos a poner a todas estas personas que nos están viendo. Ponga su mano allí en la pantalla, en su celular, si está sintonizándonos en su celular, porque esto sale en cualquier lugar ahora. Y el Señor tome el control. Hermanas, oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has estado en este lugar, Dios. Tú te mueves, Señor, con poder y gran gloria. Tú haces, Señor, milagros todavía. Tú rompes cadenas, Señor. Tú rompes toda atadura, Señor amado. Padre, Señor, toda mente, todo corazón, sí, Señor amado. Tú lo haces libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor amado, que tiene atado alguno ahora mismo, Señor, sea sanado en el nombre de Jesús. Todo cáncer, toda diabetes, Señor, toda enfermedad mental, todo problema emocional en el nombre de Jesús. Trae la liberación y trae la sanidad, Señor, al cuerpo, a la mente, al corazón, Señor. Damos las gracias por este momento. Damos gracias, Señor, porque tú has hecho milagros. Señor, te damos la gloria, la honra. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.